Queridos amigos, ¿qué sucedió realmente con el Papa Benedicto XVI? ¿Qué dice su testamento espiritual? ¿Es el Papa Francisco realmente el Papa herético anunciado en las profecías de Nuestra Señora? El Testamento Omega, atribuido al Papa Benedicto XVI, que se dice fue revelado a una monja colombiana el 2 de febrero de 2023, es parte de una serie de relatos y visiones místicas. La hermana Benedetta, de las Hermanas Franciscanas de la Santa Cruz, es una figura mística originaria de Colombia. Ha llamado la atención por sus visiones y revelaciones, particularmente sobre el Papa Benedicto XVI. Su nombre completo es Hermana Benedetta, y parece que ha vivido y trabajado en el convento de la Santa Cruz en Colombia. Recientemente ha afirmado haber tenido una visión en la que el Papa Benedicto XVI le reveló detalles sobre el misterio de la iniquidad y habló de un testamento espiritual Omega que habría confirmado su legitimidad como último papa en la tierra. Estas revelaciones han sido interpretadas por algunos como una crítica a la Iglesia actual y al Papa Francisco, considerado por algunos como un hereje. Sus experiencias y visiones han sido objeto de discusión, con muchos que sostienen que sus revelaciones son una invitación a reflexionar sobre la crisis actual de la Iglesia católica y sobre la necesidad de un retorno a la fe tradicional. Ahora leamos juntos el texto original que Benedicto XVI dictó durante su aparición a la hermana Benedetta de la Santa Cruz. Pero antes de continuar con el Testamento Omega y entender los sufrimientos que sufrió nuestro amado Papa Emérito, te pido un pequeño gesto. Suscribirte al canal me ayudarás a llegar a más creyentes como tú. Durante la celebración de la fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero de 2023, la hermana Benedetta tuvo una visión mientras participaba en el ofertorio de una misa celebrada en su monasterio por un sacerdote que no estaba en comunión con el Papa Francisco. En esta visión, el Papa Benedicto XVI le reveló importantes detalles sobre el estado del Vaticano, confirmando muchas sospechas que ya circulaban. Este mensaje, transmitido en forma escrita y audio, ofrece un testimonio único y valioso que será preservado para la historia. Benedicto XVI explica la situación interna de la Iglesia y revela una realidad oculta de gran significado. Por favor, quédate hasta el final para descubrir toda la verdad sobre la muerte del Papa Benedicto XVI y qué tiene que ver el Papa Francisco en este asunto. El 2 de febrero de 2023, durante la fiesta de la Candelaria, participaba en la Santa Misa y durante el ofertorio algo extraordinario sucedió. Mientras el sacerdote incensaba las ofrendas del pan y del vino, este desapareció repentinamente de mi vista y en su lugar vi al Papa Benedicto XVI. Estaba vestido con paramentos blancos y dorados e incensaba el altar con gran solemnidad. Luego se giró para incensar a la asamblea. Y fue así como finalmente pude verlo claramente, ya que hasta ese momento solo había visto sus espaldas. Todo el Papa Benedicto celebraba la misa tradicional. Sus paramentos eran de un blanco resplandeciente, y sobre el pecho llevaba una cruz pectoral de esmeraldas. En la casulla había lirios bordados en plata, entrelazados con los sagrados corazones de Jesús, José y María en oro brillante. Me quedé impactada al verlo tan resplandeciente, completamente diferente a como lo había visto en un sueño anterior, el día de su funeral. Entonces estaba vestido como un papa, pero sin resplandor, un hombre envejecido. Pero en esta visión aparecía completamente diferente, lleno de gloria, rejuvenecido, vigoroso. En confesión, con su habitual actitud aduladora y una falsa máscara de fraternidad, Bergoglio, o mejor dicho, Francisco, se dirigió a mí con un tono burlón, frío y cínico. Me dijo que le encantaba tener la Iglesia en sus manos, que la destruiría completamente y enterraría la Eucaristía para siempre. Sus palabras cortantes y llenas de desprecio resonaron en mi mente. «Borraré a tu Dios de la faz de la tierra». Me confió con una sonrisa maliciosa que tenía muchos aliados dispuestos a ayudarlo, tanto dentro de la Iglesia como desde fuera. «La curia está de mis pies», continuó, «y el colegio cardenalicio son perros fieles. Lo sabes bien, no puedes negarlo. Todos obedecen». Y nuevamente sonrió, esta vez con mayor frialdad, diciéndome: «Lo he traído a todos aquí por ti. Tómalo como un favor de mi parte, no soy tan malo como dicen». Estaba aterrorizado por su mirada. Tenerlo frente a mí era como mirar a Satanás en persona. Me confesó que uno de sus principales objetivos era manchar a la Madre de Dios.
cancelar los dogmas y, si fuera posible, pisotear la Eucaristía. Me dijo con gran satisfacción que eliminaría el rito extraordinario de un solo golpe, dejando solo el actual, lleno de profanaciones y sacrilegios. Reveló que el nuevo rito había sido diseñado por un masón experto en liturgia y, con una sonrisa burlona, me contó que había sentido placer cuando, durante su viaje a Tepeyac, insultó abiertamente a la Reina del Cielo. Estaba hablando de México. También se jactó de la puesta en escena de la supuesta consagración de Rusia y del mundo al corazón inmaculado de María que había orquestado. Luego, acercándose aún más, con ironía, me preguntó: ¿quieres saber a quién invoqué frente a la amada imagen de Nuestra Señora de Fátima? Le respondí que no era necesario. Sin embargo, él insistió, sabiendo que la respuesta me heriría. Invoqué al Rey de las Tinieblas, ¿me entiendes? Permanecí en silencio, paralizado. Finalmente, añadió con cinismo: están los expedientes del Papa Juan Pablo I y del gran Juan Pablo II, a quienes se les hicieron varios intentos fallidos, hasta que fueron silenciados. Al final, una conveniente cirugía de garganta lo resolvió todo. Finalmente estoy yo, y puedo asegurarte que hay muchos modos de matar. Su mirada era una mirada hacia el infinito. ¿La mirada de Benedicto XVI? No podía creer, dice la hermana Benedetta, lo que estaba escuchando. Sentía un gran dolor en el corazón y una profunda indignación, pero permanecía allí, sentada al borde de la cama, en total silencio, como si fuera la secretaria del Papa, mientras continuaba escribiendo. Dentro de mí repetía: ¡qué horror! ¡Dios mío! ¡Qué maldad! Todo en él resplandecía. No solo la ropa, sino también la piel, iluminada por una luz interior. Su rostro sereno era el de una persona joven y al mismo tiempo madura. Incensaba con gran concentración y luego, durante el canon, escuché su voz pronunciar perfectamente las palabras en latín, según el rito extraordinario de la misa tridentina. La capilla estaba llena de incienso, de un exquisito perfume a mirra. Había una sensación de santidad en el aire, un temor reverencial a Dios que parecía envolver a todos los presentes. Cuando el Papa Benedicto elevó la sagrada hostia consagrada en el cuerpo del Señor, vi una gran cantidad de incienso elevarse hacia el cielo. En un rincón del altar apareció un ángel vestido de manera real. Fue entonces cuando escuché a Genswein dar instrucciones a las hermanas de parte de Francisco, diciéndoles que continuaran administrándole la medicina, asegurándose de que todo pareciera natural, sin levantar sospechas ni hacer preguntas, con la promesa de que serían bien recompensadas. Fingía no oír nada, pero la situación se volvió insoportable. Cada comida y cada medicina que me administraban me llenaba de miedo y tormento. Vivía con la angustia de que estuvieran envenenados y esto me llevaba a evitar comer, empeorando aún más mi salud, ya muy frágil. No tenía otra opción que bendecir las medicinas, sospechando continuamente que fueran alteradas. Mi prisión, que había durado casi 10 años, parecía llegar a su fin. Dios estaba impaciente, me sentía llamado. Aunque hubiera querido hablar abiertamente, no habría podido hacerlo. Sabía que nadie me creería y cualquier cosa que dijera sería distorsionada. No había nadie en quien pudiera confiar. Era una situación estresante y opresiva, pero Dios vino en mi ayuda. Me iluminó, permitiéndome comunicar a través de códigos, parábolas y sobre todo a través de los libros. Esperaba que al menos alguien pudiera captar el significado oculto detrás de mi manera de hablar. Con motivo de mi 92º cumpleaños, Francisco vino a visitarme. Trajo consigo una botella de vino y dulce de leche, y pidió quedarse a solas conmigo. Nunca me habría esperado el nivel de cinismo y maldad que percibí en él en ese momento. Su odio hacia mí, hacia la Iglesia, y en particular hacia la Madre de Dios, era inmenso. Siempre me he considerado una persona pacífica y diplomática, pero en ese momento me sentí impotente. No podía hacer otra cosa que sufrir en silencio, inmerso en una soledad profunda. Sentía que mi sufrimiento reflejaba el de Cristo, abandonado en el momento de necesidad. Me quedaba claro que esta fase de mi vida formaba parte de mi purificación, ligada a la gran responsabilidad de mi oficio de vicario de Cristo. Mucho me había sido confiado, y pronto tendría que rendir cuentas a Dios de mi gestión, no solo como cristiano, sino como guía de toda la Iglesia. ¡Qué gran responsabilidad llevaba sobre mis hombros! Esta conciencia aumentó mi sufrimiento, haciendo cada momento aún más doloroso. Entonces el Santo Padre me miró y me dijo: «Sé fuerte y continúa escribiendo. Todavía tengo mucho que decir. Todo esto ya forma parte de la historia. Escribe, hija». Yo respondí:
Lo escucho, Santo Padre, y él prosiguió. Como papa siempre vestí la sotana blanca, esperando que el mundo entendiera que nunca me había dimitido realmente y que estaba bajo presión para tomar decisiones difíciles por el bien de la Iglesia. En las pocas comunicaciones que lograba hacer, usaba un lenguaje velado, para no atraer la atención de mis enemigos que me observaban continuamente. Debía ser extremadamente prudente. Mis enemigos eran muchos y usaban micrófonos en todas partes. Ahora gozo de una gran paz, porque Dios es justo y sus tiempos son perfectos. Estos son tiempos en que muchos se ilusionan de poseer la verdad, pero la verdad es una sola, Cristo. Y a Él debemos permanecer fieles siempre, incluso a costa de la vida, como me ha sucedido a mí. El 8 de diciembre de 2022, con confianza y buena voluntad, informé a mi secretario de haber escrito varias cartas, incluida mi última encíclica. María Corredentora, mediadora y abogada. Lo hice, alentado por el gran San Juan Pablo II, ferviente defensor de María Corredentora. Cuando comuniqué al secretario dónde se encontraban estas cartas, él reaccionó sorprendido. ¿Cartas?, dijo, con una sonrisa forzada, agradeciéndome la confianza. Le expliqué que eran misivas confidenciales dirigidas al gobierno central, a la Curia Vaticana, a la Congregación para la Doctrina de la Fe y de la Liturgia, al Colegio Cardenalicio, a los cardenales Gerhard Ludwig Müller, Raimond Leo Burke, Den y Robert Sara, así como a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y San Pablo. También había escrito una carta a los sacerdotes y seminaristas, exhortándolos a ser ejemplares, a rezar intensamente, a cultivar la castidad y una íntima comunión con Cristo. Solo conformándose a su corazón, el ministerio sacerdotal sería fructífero. Les recordé que no cedieran a las tentaciones del poder y de la carrera, y les amonesté a no dar la comunión en la mano, invitándolos a hacer reparación como lo pedía la Madre de Dios. También escribí cartas a los institutos de vida consagrada, a los periodistas y a mi querido amigo teólogo Giulio Colombi. Finalmente redacté una carta abierta al pueblo de Dios. Le recomendé a Georg que estas cartas debían hacerse públicas 3 días después de mi muerte, y él me había prometido hacerlo. En mi camino de imitación de Cristo, que hasta el final tuvo junto a sí a Judas Iscariote, traidor pérfido e infiel, también yo tenía mi Judas. Georg, un hombre cuyo bien busqué hasta el último momento, manifestando afecto, confianza y paciencia, esperando su conversión. Sin embargo, sabía que la peor de las traiciones y el mayor de los homicidios vendrían de él. Seguro de la traición inminente de mi secretario, decidí prudentemente dar una copia de mis cartas a mi querido amigo Giulio Colombi durante su última visita, concedida milagrosamente gracias a la intervención del mismo Ganswein después de numerosas oraciones. Con discreción, le expliqué rápidamente a Giulio la gravedad de la situación y le pedí que hiciera públicos los documentos después de mi muerte, que sabía estaba ya próxima. Además, le pedí que enviara copias a cada uno de los miembros del colegio cardenalicio para que pudieran tomar las debidas decisiones y convocar un cónclave legítimo después de mi fallecimiento. Respecto a este acto de confianza depositado en mi secretario, desgraciadamente él traicionó mi confianza, comunicando secretamente todo a Francisco. No se limitó solo a informarle de las cartas, sino también de la encíclica María Corredentora, donde proclamaba dogmáticamente el papel de la Virgen María como corredentora, mediadora y abogada del género humano. Doctora, mediadora. Escuché claramente, gracias al volumen de su teléfono, a Francisco dar orden de destruir todo documento comprometedor. Lo oí decir, conviene no dejar nada que pueda ser comprometedor, a lo que mi secretario respondió con un frío, lo haré. Lo que no sabían, sin embargo, era que había tomado precauciones, confiando copias de todo a Giulio Colombi. Conociendo la traición de Georg Genswein, quise darle una última oportunidad de redimirse a los ojos de Dios, entregándole la encíclica que había escrito con gran sacrificio y dedicación. Esta carta, finalizada de mi puño y letra el 25 de marzo de 2022, fue el fruto de 3 años de oración intensa, noches de insomnio y peticiones de iluminación al Espíritu Santo. En el texto, proclamaba solemnemente el dogma mariano de la Santísima Virgen María como corredentora, mediadora y abogada. Este nuevo dogma reflejaba plenamente la maternidad espiritual de María, un rol que Cristo mismo le había conferido en la cruz, confiándole la humanidad entera. Sus 3 misiones principales, como corredentora, mediadora y abogada, encierran el don que le permite ejercer plenamente su función de madre espiritual para todos los pueblos de todos los tiempos.
Recomendé a Georg este documento con la esperanza de que pudiera recapacitar, pero a pesar de ello, él eligió traicionar nuevamente mi confianza. La encíclica que escribí proclamaba solemnemente: la Santísima Virgen María es nuestra Madre en el orden de la gracia, corredentora, mediadora y abogada, cuya maternidad es universal, alcanzando a todos los pueblos y todas las razas desde la creación del mundo, a partir de la redención realizada por su Hijo Jesucristo. Hoy, más que nunca, la intercesión de la Madre de Dios es urgentemente necesaria frente a la crisis sin precedentes de la fe, de la familia, de la sociedad y de la paz que marca la condición humana actual. Estoy convencido de que esta definición papal de la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María será un remedio extraordinario para la actual crisis global que amenaza a la humanidad. La firmé con el título de Benedictus Papa XVI, Pastor de los Pastores, consciente de que este era mi último acto como sumo pontífice. Era la señal de que mi camino estaba por concluir, y desde ese momento comprendí que había iniciado mi personal cuenta atrás. Me sentía como el omega, el final de un ciclo importante en la Iglesia, consciente de que una nueva fase estaría marcada por una persecución religiosa aún más intensa. Este era un acto de fe profunda en la figura de María, que representaba la clave para afrontar la crisis espiritual y social que se extendía por el mundo. Aquella última mañana, el peso de los sufrimientos que vivía era más opresivo que nunca. Las noches de insomnio, cargadas de angustia y oración, parecían no terminar nunca. Estaba quizá inmerso en la conciencia de que la Iglesia estaba atravesando una crisis sin precedentes, una crisis que me afectaba profundamente, pero también sabía que Dios tendría la última palabra. A pesar de todo, mi corazón estaba atormentado por la confesión de Francisco que me consumía por dentro. Estaba obligado al silencio debido al secreto sacramental, y esto agravaba el sentimiento de aislamiento e impotencia que sentía. Mientras rezaba el Santo Rosario, sentía la presencia de la Virgen María Corredentora, mi fiel compañera en aquel exilio interior. Ella, que había acompañado a su hijo al pie de la cruz, era ahora mi fuerza en aquellos momentos de agonía. Rezar el rosario me daba una especie de paz y consuelo, aunque era consciente de que pronto llegaría el momento de mi partida. Aquella mañana, Ganswein entró en mi habitación, convencido de que dormía, tal vez pensando que me había engañado todo ese tiempo. Pero no era así. Yo estaba bien despierto, inmerso en la oración, esperando con paciencia y fe la voluntad de Dios, sabiendo que todo sería revelado a su debido tiempo. Georg se me acercó diciendo: «Santidad, no puede dormir, debo darle esta medicina». Yo, ya consciente del momento que estaba por llegar, lo miré a los ojos, pero él desvió inmediatamente la mirada. Su mirada era fría, como la de un cadáver. Me armé de valor y le dije: «Georg, ¿has pensado alguna vez en mi muerte?» Él respondió nerviosamente: No, santidad». Entonces le dije: «Deberías hacerlo y examinar a menudo tu conciencia. Es saludable para el alma. La vida es breve, y un día tendrás que rendir cuentas a Dios». Me miró con asombro, comprendiendo que había intuido su traición. A pesar de mi debilidad física, me encontré teniendo que decirle la verdad que durante demasiado tiempo había ocultado en el silencio de mi sufrimiento. «Nelzan Nashiar», me respondió: «¿Por qué estas palabras, santidad?» Con la voz quebrada por el dolor y el cansancio, le respondí: «Lo que debas hacer, hazlo ahora, pero recuerda que tendrás que responder ante Dios». El silencio entre nosotros fue glacial. Luego, sin dudarlo, me aplicó la inyección, susurrándome al oído: «Es hora de terminar esta farsa». Pero yo, a pesar de su deseo, estaba preparado, estaba en paz. En ese momento rezaba en silencio y así y sabiendo que mi tiempo había llegado, le dije con un último aliento de vida: «Os perdono a todos de corazón». Después dirigí mi corazón a Dios y mis últimas palabras fueron: «Señor, te amo, tú me conoces y sabes que te amo». Me dormí como un niño en los brazos de la Madre Celestial. Durante todo mi doloroso pontificado, tanto en los 8 años de ejercicio activo como en los casi 10 de actividad contemplativa, fui sometido a duras críticas y humillaciones. Cada fase de mi vida parecía estar sometida a un desprecio público implacable, sin piedad. Sin embargo, entre todas las humillaciones que sufrí, la que más me hirió ocurrió en Berlín, cuando mis propios hermanos en la fe, obispos y cardenales alemanes, se negaron a saludarme.
Este rechazo por parte de mis compatriotas, de los miembros de la Iglesia, fue un golpe profundo, una traición amarga que aún hoy siento en mi corazón. Sin embargo, la humillación más grande llegó no durante mi pontificado activo, sino el día de mi funeral. Aquellos que me habían atormentado en vida, mis verdugos, manifestaron su presencia de una manera silenciosa, pero tan dolorosa, que incluso en el momento de mi descanso eterno pude percibir la sombra de su hostilidad. Pude percibir cuando, el 19 de abril de 2005, acepté el ministerio petrino, me confié completamente a la voluntad de Dios. Incluso en ese momento de incertidumbre, resonaban en mi mente palabras de profunda fe. Señor, ¿por qué me pides esto? ¿Y qué me pides? Es una carga pesada la que has puesto sobre mis hombros, pero si me lo pides, sobre tu palabra echaré las redes. En esas palabras encontré mi fuerza y continué, aun con todas mis debilidades, confiado en que Él siempre me guiaría. Aunque mi corazón ha sufrido, siempre he mantenido la confianza en Dios, consciente de que mis tribulaciones no eran más que un fragmento de lo que Él había previsto para el cumplimiento de su designio. Al final de mi vida, puedo decir con certeza que el Señor siempre me ha guiado. Ha estado cerca de mí, incluso en los momentos más difíciles, y he podido percibir su presencia diariamente. He vivido momentos de alegría y luz, que me han dado fuerza y esperanza, pero también he atravesado tormentas, como todos los discípulos de Cristo en la historia de la Iglesia. A menudo me he sentido como San Pedro y los otros apóstoles en la barca en el lago de Galilea. Ha habido días de sol, de brisa suave, cuando la pesca era abundante y el camino parecía más fácil. Pero también ha habido momentos en que las aguas estaban agitadas y el viento contrario hacía la navegación difícil. En esos momentos el Señor parecía dormir, pero yo sabía que siempre estaba allí, en la misma barca. Siempre he tenido la certeza de que la barca de la Iglesia no es mía, ni nuestra, sino que pertenece a Él. Él nunca la ha dejado hundir ni la abandonará. Y esta ha sido mi fuerza durante mi pontificado. Saber que el Señor guía a su Iglesia, incluso a través de hombres imperfectos como yo. Ninguna tormenta, ninguna dificultad podrá jamás oscurecer esta certeza. Hoy, mi corazón está lleno de gratitud hacia Dios. Él nunca me ha hecho faltar su consuelo, su luz y su amor, ni a mí, ni a toda la Iglesia. Incluso en el dolor y en las pruebas he sido sostenido por la fe, seguro de que el Señor camina con nosotros y nunca nos deja solos. He amado a todos y cada uno de vosotros sin distinción, con la caridad pastoral que todo pastor, especialmente el obispo de Roma, debe tener en el corazón. Cada día os he llevado en mis oraciones con el corazón de un padre, y deseo que mi saludo y mi agradecimiento lleguen a todos, sin excepción. Al final de mi carrera terrenal, puedo deciros con certeza que el Papa nunca ha estado solo. El Señor ha estado conmigo en cada momento. Conmigo ha trabajado, conmigo se ha alegrado, y conmigo ha llorado, viviendo cada momento de mi pontificado. Mi sí a Dios ha sido un abandono total a su voluntad y a su obra de redención. Nunca he abandonado la cruz, a pesar de lo que algunos pudieran pensar. He continuado permaneciendo al lado del Señor de una manera nueva, como María al pie de la cruz, firme en la fe y en el servicio hasta el final. Mi amor por la Iglesia y por cada uno de vosotros ha estado arraigado en el corazón inmaculado de María, y cada decisión, cada fatiga, ha sido vivida en su abrazo materno. Mi camino ha sido un camino de fe, confiado en que el Señor nunca nos abandona, ni siquiera en los momentos más difíciles. Concluyo mi viaje terrenal con gratitud y paz, seguro de que el Señor continúa guiando su Iglesia. Ahora quisiera pedirte un último favor. Quiero que publiques este escrito en los medios sin omitir ningún detalle, porque cada palabra es de gran importancia para la Iglesia. No tengas miedo. Comprendo que esta misión es delicada, pero puedo confiar en ti. Santidad, por supuesto que podéis contar conmigo. Seré vuestra secretaria, si me lo permitís. Hazlo y no temas las posibles represalias que este escrito pueda generar. Quiero que llegue a la Curia Vaticana y a todos los miembros del Colegio Cardenalicio. Santo Padre, ¿puedo haceros una pregunta? Te escucho. Después de vuestra muerte, se hizo público un testamento espiritual que se presume vuestro. ¿Es verdad que es vuestro? En cuanto a mi testamento espiritual, te digo que fue publicado de forma incompleta. Cada pontífice tiene la libertad de escribir un testamento espiritual. Decidí hacerlo en 2 partes.
debido a las delicadas amenazas que pesaban sobre mí en ese momento y a la amenaza de cisma dentro de la Iglesia. La situación era tan complicada que me amenazaron con encarcelarme si no aceptaba sus peticiones, presiones claras provenientes de los Estados Unidos y del gobierno chino. Esta es la razón por la que no pude escribir un testamento completo. Pensé en dividirlo en dos partes. La parte hecha pública la llamé Alfa, mientras que la segunda parte la denominé Omega. Esta segunda parte fue quemada junto con las cartas y la encíclica que había escrito. La parte que te acabo de dictar es de gran importancia y debe salir a la luz. Esta misión requiere tu valor. Mi secretario se ha aprovechado de mí una vez más, incluso en el libro que ha publicado, donde muchas de sus confesiones han sido adaptadas. Es solo un distractor y no dice lo que realmente debería decir. Pero ahora esto es irrelevante, ya que mi verdadero testamento es más que un simple documento. Es lo que te acabo de dictar, y te lo dejo a ti, que has sido la secretaria del Señor y ahora también la mía. Antes de concluir, deseo enviar un mensaje de fe a todas las comunidades religiosas. Vosotros, que cooperáis en la vida y misión de la Iglesia en el mundo, estáis invitados a nutrir una fe que ilumine vuestra vocación. Vuestra vida debe convertirse en un signo de contradicción en un mundo cada vez más distante de Dios y de su amor. Un mundo sin esperanza. Revestíos, oh frágiles doncellas de Jesucristo, de las armas de la luz, como exhorta San Pablo, permaneciendo siempre vigilantes. Recordad que la alegría de la vida consagrada pasa a través de la participación en la cruz de Cristo, como fue para María Corredentora. En esta fiesta de la Candelaria, deseo que la buena nueva sea vivida, testimoniada y proclamada en vosotros, resplandeciendo como palabra de verdad. Vosotros sois los pararrayos de la Iglesia. Permaneced firmes al pie de la cruz junto a María, Madre de Dios. Decid a todos que estoy con Dios. Me voy, pero permanezco, acompañando a la Iglesia en su purificación hasta el Calvario, para que sea embellecida con la misma gloria del Esposo. Queridos amigos, Dios guía y sostiene siempre a su Iglesia, especialmente en los momentos difíciles. No perdáis nunca de vista esta fe, la única verdadera luz en el camino de la Iglesia y del mundo. Tened siempre la certeza gozosa de que el Señor está a nuestro lado, no nos abandona y nos llena con su amor. Invoco sobre toda la Iglesia la constante protección de María Corredentora y de los apóstoles San Pedro y San Pablo. A todos los hijos de Dios imparto con afecto la bendición apostólica. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Testamento Omega del Papa Benedicto XVI. Recibido por la hermana Benedetta de la Santa Cruz en Colombia el 2 de febrero de 2023. Este testamento fue comunicado a la hermana Benedetta, miembro de las Hermanas Franciscanas de la Santa Cruz en Colombia, el 2 de febrero de 2003, en forma de dictado durante una aparición del Papa Benedicto, de una aparición del La petición es hacerlo público, para que la Curia Vaticana y el Colegio Cardenalicio sean informados. Esta es una traducción provisional y anónima basada en un video de Radio Rosa Mística Colombia. La autenticidad del testamento póstumo del Papa Benedicto XVI, fallecido en diciembre de 2022, debe ser evaluada por cualquiera que lo lea. En él se revelan hechos impactantes y maléficos, pero es también un testimonio de fe heroica en Jesucristo, el único Redentor, exhortándonos a imitarlo. El Papa Benedicto hace referencia al Mysterium Iniquitatis, señalando que tras su muerte, esta iniquidad tomará fuerza. Con su testimonio nos prepara para la batalla final entre el bien y el mal, que culminará con el triunfo de los elegidos y del corazón inmaculado de María. El descubrimiento de una segunda parte del testamento espiritual del Papa Benedicto, utilizada para proclamar el quinto dogma mariano, es sorprendente. En ella, él testimonia a la Beata Virgen María como corredentora y mediadora, considerando que la proclamación de este dogma es fundamental para superar la crisis de la Iglesia Católica. Es significativo que ni la hermana Benedetta ni el señor Henry, director del programa, conocieran la muerte de Giulio Colombi, amigo del Papa. La información correcta y el reconocimiento de la fraternidad sacerdotal de Pío X indican la autenticidad del testamento.
Finalmente, es importante señalar que un evento similar había sido predicho por la Virgen de Anguera en el mensaje N4083, que comenzaba con: «La humanidad será sorprendida por la revelación hecha por un rey. La publicación oficial no tardará en llegar y traerá confusión y división dentro del Vaticano.